La policía encontró un ciudadano norteamericano con dos menores de edad, de 12 y 13 años, en un hotel en El Poblado, en Medellín. Por ahora la sanción que recibió el establecimiento es el sellamiento temporal. El hotel escribió un comunicado en el que aclara que el extranjero aprovechó el cambio de turno de los empleados para ingresar a estas menores. Estamos en vivo con el abogado penalista Santiago Tres Palacios. Doctor Tres Palacios, muy buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos. Horacio, un cordial saludo, muy buenas tardes para ti y para todos nuestros televidentes. Para mí es un honor y un placer estar aquí pudiendo colaborar en lo que podamos sobre estos temas. Doctor, para nuestros televidentes, regálenos una pequeña aproximación a este tema. ¿Cuándo es delito la prostitución? Bueno, en Colombia la prostitución es una actividad muy polémica, por supuesto. Sabemos que tiene un origen milenario y que podemos tener sobre ella diversas posiciones morales. Pero Colombia ha tomado partido por una posición en la cual es delito la actividad sexual remunerada cuando intervienen en ellas menores, es decir, niños, niñas o adolescentes. En ese orden de ideas existe una pluralidad, existen múltiples conductas delictivas que castigan al que estimule las actividades sexuales con menores, pero también al que demande, al que dé dinero para obtener favores sexuales. Y en síntesis, cualquier actividad que se pueda encasillar dentro de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes se encuentra castigada en Colombia. Además, existen múltiples delitos que se pueden realizar contra los menores. Simplemente para esbozarlo, cuando una persona que tiene menos de 14 años realiza un acto sexual aparentemente consentido o realiza el acceso carnal aparentemente consentido, allí hay delito, porque antes de los 14 años no puede haber consentimiento para la actividad sexual y está prohibido realizar desde el punto de vista penal estas conductas. Pero cuando hay una transacción económica o a través de regalos, a través de dádivas, a través de obsequios, a través de dinero, a través de favores, el umbral se sube hasta los 18 años. Para esbozarlo un poquito así, tratar de hacer como una línea de fronterizas. De los 0 a los 14 años, hasta antecitos de cumplir los 14 años, el menor no puede disponer para nada de su vida e integridad sexual. La persona mayor, el adulto que realice con el menor algún comportamiento de naturaleza sexual, incurre en un delito casi que de manera automática. Hay varias causales allí que podrían aplicar para exonerarse, pero de eso podríamos hablar en otra ocasión. Cuando ya el menor tiene 14 años cumplidos, puede disponer libremente de su vida sexual y tener relaciones sexuales con quien quiera sin ningún obstáculo, salvo cuando hay una promesa económica en la mitad, pues allí la imposibilidad de dar su consentimiento se extiende hasta los 18 años, hasta antecitos de cumplir los 18 años. Una vez tiene 18 años, ya también es libre de realizar actividades sexuales o comportamientos de naturaleza sexual, bien sea por su libre consentimiento o por una promesa remuneratoria. Y es que sigue sucediendo, doctor, en Medellín, este tipo de temas se ha vuelto bastante concurrente. Y quiero contarle qué dijo el alcalde Federico Gutiérrez desde su cuenta de X, anteriormente llamada Twitter. Dice: en mi concepto, un solo hecho donde se demuestre que se presenta explotación sexual de niños, niñas y adolescentes debería ser causal suficiente para aplicar extinción de dominio a un bien. Un cierre de apenas 10 días es ridículo. De acuerdo con el Código de Policía, es la opción legal que hoy tiene un comandante de estación. Precisamente Gutiérrez ha publicado el nombre de la persona y ha anunciado que buscará la extinción del derecho de dominio. Escuchemos qué fue lo que dijo el alcalde, doctor Tres Palacios. Esta persona, una vez entra a la policía, este ciudadano extranjero, este pervertido, este depravado, es llevado al CTP, a uno de los CTP, y allí permanece alrededor de 12 horas, donde es individualizado y donde se tiene plena identificación de quién es esta persona, que voy a dar su nombre, porque yo quiero que el mundo entero sepa quién es este depravado, porque yo quiero que no solo se sepa en Colombia, sino que se sepa en Estados Unidos o en cualquier país que alguien que crea que puede venir a nuestra ciudad a hacer lo que quiera con nuestros niños, niñas y adolescentes está muy equivocado. Y quiero que en todas partes la gente replique ese nombre para que por lo menos mientras la justicia
llega en un caso como estos, por lo menos que llegue el escarnio público y que haya una sanción social. Este estadounidense de 36 años se llama Timothy Alan Livingston. Llegó en un vuelo desde Fort Lauderdale a Medellín la semana pasada. Bueno, doctor Tres Palacios, escuchábamos al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, entrega la identidad de esta persona que ingresa al hotel con los dos menores de edad. Cuéntenos usted qué opinión tiene al respecto. Yo no voy a permitir que el desacuerdo sobre el estilo afecte lo fundamental. Estoy totalmente de acuerdo en que no podemos ceder un solo centímetro a estas personas que, aprovechando su poder adquisitivo y cierta conducta complaciente de nuestros connacionales para con los extranjeros, están haciendo de Medellín el recinto para sus prácticas ilícitas y para afectar nuestros valores institucionales y lo más sagrado que tenemos como sociedad, independientemente de la postura política que tengamos. Yo creo que tenemos que estar de acuerdo en que la defensa de nuestros niñas y adolescentes tiene que ser una prioridad, un valor básico institucional. Entonces quiero decir que estamos totalmente de acuerdo en el fondo con el mensaje del señor alcalde. Ya hecha esta claridad, sí debo puntualizar que me parece un poquito triste que la efectividad de la respuesta estatal a los flagelos que más nos afectan dependa de lo que los medios de comunicación digan, dependa de la presión mediática, dependa de que esté en riesgo la popularidad del señor alcalde. Veíamos cómo en redes sociales se estaba promocionando la imagen del señor alcalde en vacaciones mientras estábamos sufriendo con este flagelo. Y para compensar ya se va a hacer una rueda de prensa hollywoodense en la que se posa de muy institucional, de muy agresivo, de lucha contra la delincuencia, pero tristemente dependiendo de la presión social. Como quien dice, si esto no ocurriere en medio de los reflectores, sería un asunto menor. Yo creo que todos desde nuestros metros cuadrados de poder, por pequeños que sea, debemos pelear en contra de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Creo que no podemos conceder ni un solo centímetro de espacio por este flagelo y creo que todos tenemos que actuar con toda contundencia en contra de estos delincuentes. Que ello no quiere decir que debamos entonces vulnerar ahora todas las garantías y llegar a afirmaciones de tal severidad como simplemente por un evento de estos extingas el derecho real de dominio, porque es que ya empezamos entonces como en aquellas dictaduras que tanto criticamos, a que el César a su antojo vaya señalando y gritando exprópiese y vamos actuando así a la velocidad de la luz. No, hay una serie de garantías, tenemos los medios para poder luchar contra ello y creo que tenemos que activar los mecanismos institucionales que tenemos sin olvidarnos que por perseguir una injusticia no podemos causar otras injusticias. Y para que dejemos claridad en este concepto, doctor Tres Palacios, ¿qué significa extinción de dominio? ¿Cuáles son los alcances de la extinción de dominio? En Colombia, Horacio y televidentes, la propiedad se encuentra protegida, es decir, todos tenemos derecho a tener la propiedad privada. Y la propiedad privada, digamos, no puede ser afectada por el Estado, no puede haber unas expropiaciones arbitrarias. Sin embargo, dice nuestra Constitución que la propiedad privada que se protege es la que ha sido adquirida con las buenas costumbres y sin el enriquecimiento ilícito y sin fuentes ilícitas. ¿Qué quiere decir ello? Que el Estado cuenta con un mecanismo para perseguir los bienes que hayan sido provenientes de actividades ilícitas y a esto se le conoce con el titular de extinción del dominio. ¿Qué es entonces la extinción del dominio? Es el medio a través del cual el Estado le puede quitar la propiedad a alguien por haberla adquirido fraudulentamente. El Estado pasa a ser el propietario y posteriormente la arrienda o la vende según sus decisiones. Y todo esto pasa a crear un tejido social y los bienes que antes eran destinados a actividades ilícitas pues pasan a engrosar las finanzas del Estado para poder devolverlas en utilidad social. Sin embargo, es una acción bastante fuerte y lesiva que tiene una serie de garantías que deben observarse para poder aplicarla. Digamos que esto en términos generales. Pero la extinción de dominio ya cuando la vamos a aplicar y cuando ya van a aparecer las leyes que la van a reglamentar, ya no se va a quedar solo en que la propiedad adquirida con fuentes ilícitas, sino que van a aparecer otras series de causales. Una de esas causales es precisamente el destinar un bien para la realización de actividades delictivas o usar un bien
como medio para la producción de actividades delictivas. Y son esas dos causales en las cuales nos podríamos encontrar. Quiere decir esto que si se logra acreditar que el propietario del inmueble o el propietario del establecimiento de comercio, es decir, del Hotel Gotham, voluntariamente destinó el bien para la realización de actividades ilícitas, a él se le podrá extinguir el derecho de dominio. Y él, sin embargo, puede defenderse, porque esto no es, vuelvo y repito, el César señalando y el mundo extinguiéndose, no. Él tiene el derecho a defenderse, pero su defensa es bastante exigente y requiere que él logre acreditar la buena fe exenta de culpa, también llamada como buena fe creadora de derecho, también llamada como buena fe calificada. ¿Qué es la buena fe en todos estos aspectos que estamos relatando? Que ya no se va a presumir que él actuó de buena fe, sino que él debe mostrar que actuó como cualquier persona prudente hubiera actuado en ese caso. Y es por eso que ellos salieron a emitir un comunicado en el cual dicen que este extranjero se habría aprovechado del cambio de turno y que habría entrado subrepticiamente, digamos, vulnerando los controles que podían realizar las personas que trabajan en el hotel. Lo que ellos están intentando es crear los cimientos, establecer los puntos para acreditar una buena fe exenta de culpa. Que los 10 días son muy pocos, pues por supuesto, los 10 días son una medida, no son todavía una sanción, sino que son una medida preventiva para evitar que la conducta siga ocurriendo, pero es ahora la Fiscalía Delegada para la Extinción de Dominio quien puede, a través de una resolución, ponerle unas medidas cautelares al bien y sacarlo del comercio mientras tanto, e incluso secuestrarlo, es decir, entregarle esto a una sociedad del Estado, que sería la Sociedad de Activos Especiales, la SAE, para que lo administrara, pero obviamente custodiando las garantías y el debido proceso. Porque hoy el señor alcalde señala con mucha facilidad esto, y eso uno podría contestarle, bueno, señor alcalde, entonces cuando un secretario de su gobierno, por ejemplo, comete alguna conducta delictiva y usted no lo haya logrado observar y no la haya podido evitar, entonces también lo metemos a la cárcel a usted. Y él va a reclamar que no, porque la responsabilidad es individual. Asimismo ocurre con la extinción del derecho real de dominio. Debe verificarse que el establecimiento haya gestionado adecuadamente el riesgo que le incumbía. Y si el establecimiento cumplió, pues no podrá extinguirse el dominio. Ahora, si no cumplió, si fue negligente, si no cumplieron los estándares que le eran exigibles, no solo se le podrá aplicar la extinción del derecho real de dominio, sino que las personas que incluso voluntariamente hayan facilitado sus instalaciones para la realización de esas conductas también estarían incurriendo en un delito. El extranjero con las menores estaría incurriendo en el delito de demanda de explotación sexual de menor de 18 años. Y el establecimiento que voluntariamente haya facilitado sus instalaciones para esto estaría cometiendo el estímulo de la demanda sexual de niños, niñas o adolescentes. Es decir, conductas que se castigan con pena y conductas que por ser contra menores de 14 años, es decir, contra personas que ni siquiera tienen 14 años, se agravan, y también conductas que se agravan por su condición de turista. Sabemos de sectores, doctor Tres Palacios, y muy interesante su explicación, sabemos de sectores en Medellín, en distintas ciudades del país, que se utilizan para este tipo de conductas. ¿En qué casos podría aplicarse realmente la extinción de dominio en hoteles, discotecas, bares? ¿Qué tipo de conductas pueden llevar a que ocurra una extinción de dominio? Claro que sí, Horacio, mira, todas las personas tenemos que administrar diversos riesgos, depende de las actividades a las que nos dediquemos. Todas las entidades que se encuentran adscritas al turismo, los hoteles, los restaurantes, las discotecas, tienen que prestar especial vigilancia a la lucha contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Entonces, cuando veamos establecimientos de comercio que se dedican a actividades turísticas o relacionadas con el turismo, que de manera complaciente, con una ceguera voluntaria, que se hacen los locos para no aplicar los protocolos, que son en verdad clubes para la facilitación de estas conductas delictivas, allí opera la extinción del derecho de dominio, obviamente agotando todas las etapas establecidas para ello. Doctor, y pasando a la otra parte, ¿qué pasa con las menores de edad que resultaron implicadas en este lamentable suceso? ¿Quién vela por sus derechos? En este tipo de caso, ¿qué procede con los padres? En este momento las menores deben estar bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, realizando un procedimiento que se conoce como restablecimiento de derechos. Allí el defensor de familia debe verificar
si estas conductas en las que se encontraban las menores son consecuencia o no de un entorno familiar disfuncional, y en caso de que así lo corroboren, deben buscar el restablecimiento, buscando otro adulto responsable que se haga cargo de ellos, y ante la ausencia total de adultos, pues pasarían a estar bajo la custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y se declararía sobre ellos el estado de adoptabilidad. Pero también puede ser que se fugaron de la casa. Puede haber un millón de circunstancias que el defensor de familia debe valorar, porque puede que simplemente las familias no estén enteradas. Digamos que salir ahora y señalar es muy fácil, y yo creo que muchos saldrán a decir padres irresponsables, pero muchas personas confiamos en que nuestros hijos están realizando unas actividades que posiblemente se estén desviando por amistades, por promesas remuneratorias. Recordemos el riesgo que ahora tienen las redes sociales. El llamado es a estar muy vigilantes de nuestros niñas y adolescentes. Yo en lo particular, ya en mi experiencia profesional, conocí un caso en el que una dama fue víctima de esta conducta entre los 14 y los 19 años, y simplemente fue que la contactaron por Facebook y ella le decía a su entorno familiar que iba a ir para una finca con unas amiguitas, y las amiguitas le decían que sí, y otra amiga se hacía pasar como la mamá de una amiga por teléfono, y en verdad no se iban para ninguna finca pues entre ellas, sino que había un ciudadano extranjero también realizando esto. Y en ese caso fue precisamente gracias a las autoridades norteamericanas que se logró el esclarecimiento de muchos hechos. Porque hay algo sobre lo que quisiera yo llamar la atención, ya aquí finalizando, y es que así este ciudadano aparentemente haya huido, porque ya voló a Florida, a Fort Lauderdale, y ya está pues en un territorio aparentemente seguro para él, lo cierto es que las autoridades norteamericanas se toman muy en serio estos casos. Y ha habido múltiples casos como este que yo conocí y que les venía relatando, en el cual incluso han sido las propias autoridades norteamericanas quienes han venido aquí a desarrollar esas investigaciones y han logrado avanzar en ellas. Es decir, si este sujeto huyó de la trampa del lobo, terminó fue dentro de la boca del lobo, metafóricamente. Y estoy seguro que con el funcionamiento armónico de nuestras autoridades, este ciudadano será capturado muy próximamente por parte de las autoridades norteamericanas, que con la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por todo el mundo no ceden un solo metro, así sean sus ciudadanos los que han realizado estas conductas. Porque digamos, Horacio, televidentes, que lo fácil es salir acá con discursos antiimperialistas y salir a decir, claro, pues se escondió en el imperio. No, lo cierto es que en esta clase de conductas el gobierno norteamericano y sobre todo sus autoridades judiciales son implacables, y estoy yo seguro que este ciudadano no encontrará un buen lugar para esconderse en el Estado norteamericano. Muy bien, es la opinión de un experto, el abogado Santiago Tres Palacios Carrasquilla, a quien le agradecemos nuevamente su participación en este espacio que es fundamental para resolver las dudas que tiene la ciudadanía. Doctor Tres Palacios, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, a todos los televidentes por la amable escucha, y quedaremos muy atentos a los comentarios, sugerencias y sobre todo a cómo va avanzando esta discusión con base en los diversos elementos que tengamos a disposición. Recordando, y discúlpame, me tomo el atrevimiento de un minuto, que todos desde nuestro metro cuadrado tenemos que poner todo nuestro esfuerzo en defender a nuestros niños, niñas y adolescentes, sea de donde sea quien esté perpetrando estas conductas, y sin importar el poder adquisitivo que tenga o el estatus social que ocupe.